Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, en donde estamos conociendo diferentes tradiciones de pensamiento, diferentes ramas de trabajo, diferentes experiencias de vida, para tratar de entender un poquito mejor la diversidad, la pluralidad y los caminos de la transformación que hay en nuestro país. Hoy nos toca platicar con Mónica Montoya. Bienvenida, compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a 4TV y el espacio. Qué emoción estar aquí. No, gracias a ti. Gracias por regalarnos este tiempo, que es tiempo de vida, que nunca más vuelve. Así que hay que saber muy bien en dónde ponemos nuestro tiempo de vida. Pues Mónica es escritora, es ilustradora, es dibujante, es una artista integral y es egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues le gusta mucho escribir sobre terror y sobre fantasía y sobre ciencia ficción. Entonces tenemos aquí una personalidad muy interesante, pero primero que nos platiques un poquito de dónde viene la vena artística y literaria de tu experiencia. Correcto. Bueno, realmente, debo decir, y siempre aperturo diciendo que soy gamer antes que otra cosa. Ah, gamer. Exacto. Entonces, mi papá llevó, cuando era muy pequeña, lo que sería una consola de Super Nintendo, y ahí los juegos empezaron a ser muy importantes, porque yo veía las historias, veía los personajes, los fondos, entonces me empezó a llamar mucho la atención. Conforme fui creciendo y llegué a la adolescencia, ya empecé a adentrarme y empecé ya más con las lecturas, empecé, con otro tipo de juegos, Resident Evil, Silent Hill, ¿no? Cositas así más terroríficas, Symphony of the Night marcó muchísimo mi vida, Consolas, Castlevania, de exactamente, videojuegos. exacto. Esto se mezcla con lo que sería ya la literatura. Empiezo a leer algunos libros, por ejemplo, las de Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Empiezo a leer Stephen King. De hecho, el primer libro que llega a mis manos es el de Carrie. Y entonces, en ese momento se hizo un antes y un después y decido entonces empezar a escribir. Dije, yo quiero escribir de estas formas. Propias historias. Exacto, yo quiero escribir mis propias historias, quiero ver mis propios personajes y también quiero dibujar como esos juegos, esos videojuegos, todo ese tipo de cosas. Entonces empieza esta espinita, empieza a desarrollarse más y es como se va generando. Otro punto que va a ser sumamente clave para esto es que yo ingreso lo que sería en la IEMS, lo que corresponde Instituto de Educación Media a Superior, superior. la UCM. Así es, correcto. Entonces, me gusta mucho su forma, cómo dan esto lo que era el tutor, ¿no? Que podía uno llegar, podía dialogar. Entonces, te daba como que una apertura y una posibilidad de acercamiento con lo que serían los profesores. Entonces, yo me acuerdo de mi profesora Gaby, de la escuela, ¿no? Y estábamos ahí ¿En qué y plantel ella estaba? estaba en el José María Morelos y Pavón, en ese plantel de la IEMS. Y entonces ahí está una profesora que se llama Gaby, infortunadamente no recuerdo sus apellidos, pero es la maestra Gaby. Y ella daba justamente español, literatura, todas estas áreas. Y pues veía, me decía, es que tú tienes muchísimo potencial, vamos a prepararte, vamos a trabajarlo. Y entonces de allí fue, efectivamente empezamos a enfocarme mucho en ello, ya me fui preparando, hice lo que se denomina el problema eje, que es un punto fundamental para poder egresar de lo que sería la IEMS, que es como una especie de tesis, ¿no? Pero muy chiquita. Entonces, se da esta oportunidad, salgo, pero por presiones familiares, a veces el miedo, esto, me estaban preparando justamente para la carrera de creación literaria, debo señalarlo. Ahora sí, por presiones y todo, me entran los nervios y termino en la UASM, pasé directo, pero estudiando ingeniería en sistemas electrónicos y de telecomunicaciones. ¡Qué locura! Ingeniería en sistemas electrónicos y telecomunicaciones, cosa que no es nada despreciable. No, para Es nada. toda una beta y conocimiento y, Así es. ¿no? Que te puede abrir muchas puertas, pero Sí, claro. pero pero, ¿qué pasó? O sea, tú ahí podías hacer tu propia consola. Sí, de hecho, yo podía hacer mi propia consola, podía programar muchísimas cosas. De hecho, sí lo llegué a pensar realmente, pero, estuve como 2 años y medio allí, y yo dije: "¿Cómo me proyecto así dentro de 10 años, dentro de 20 años?". No me desagradaba la imagen que se veía, decía: "Sí, sí puedo", pero proyecté la otra imagen, ¿qué pasa como escritora, como dibujante?
como lo que quería desde un principio. Ujú. Y obviamente uno sopesa, la balanza se tiene que inclinar hacia algún lado. Entonces dije: "Es que lo mío, mi amor, está en las letras", ¿no? Entonces hago el cambio, lo hago a hurtadillas, porque obviamente todo, educación, pues, tiene su costo, ¿no? Ingeniería por los libros, por los programas, por X y Y, el material, ¿no? Era una cosa impresionante. Entonces dije: "Me van a pegar un grito al cielo en casa por salirme", efectivamente. Siempre les digo a mis papás: "No más vale pedir perdón que permiso". Y llegué y les dije: "Aquí está mi carta de cambio a creación literaria", ¿no? Ya está. Hecho está, ya no hay marcha atrás, ¿no? Mi tutor de ingeniería también pegó el grito al cielo, me dijo: "¿Cómo es posible? Tienes las herramientas, tienes el conocimiento, tienes las aptitudes para esto, ¿por qué?", ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de las ciencias duras, Sí. ¿no? Incluso es el mundo de la aplicación de las ciencias duras, ¿no? Ahí te desplazabas bien también. Sí, me desplazaba bien, tenía buenos resultados, realmente ahí tenía un pequeño detalle con el tipo de certificación que se generaba, ¿no? Que infortunadamente, cuando yo me salí, ya cambiaron de lo que eran los contar los exámenes parciales y todo, entonces era, pero realmente durante todos mis periodos parciales yo salía súper bien. Qué El bueno. problema era ya el certificado, la certificación final, Sí, sí. en donde siempre como que me ponían sabía que todo en un solo examen me estresaba muchísimo, entonces era donde ¡fum! Pero en general me desempeñaba bien, o sea, realmente sí le entiendo, sí le agarro el avión, ¿no? Obviamente, como todo, con sus dificultades, porque hay algunas cosas que se hacen más sencillas, otras más complicadas, pero sí me desempeñaba bien, más no terminó de enamorarme como Esa. creación literaria. Pues qué fortuna, ¿no? Sí, Porque también es bueno darse cuenta que uno no es bueno para algo, o bueno, que sí eres bueno, pero no es lo que te apasiona. correcto. Y darte cuenta es bien importante, ¿no? Darte Sí. cuenta a tiempo, ¿no? Y yo espero que todo lo que hayas aprendido en ingeniería te sirva para tus novelas, ¿no? Para tus cuentos. No solamente para novelas, otra parte de mí es que soy profesora, entonces, soy profesora de español, de literatura, pero de repente ha habido veces que me dicen: "Oye, no tenemos profesor de matemáticas, no tenemos profesor de álgebra, no tenemos profesor de, ¿nos ayudas?". Y yo: "Sí, claro". Entonces, también he tenido la oportunidad de cubrir esas áreas, ¿no? Entonces, yo lo veo y digo, no es tiempo desperdiciado al final de cuentas. Al principio mencionabas que la vida, el tiempo de vida es importante, Yeah. ¿no? Entonces estos 2 años, 2 años y medio realmente dejaron algo favorable en mí y pues me da la oportunidad de también poderme desempeñar en clases. Le he dado a muchísimos estudiantes, también a familia, a amigos, ¿no? O sea, realmente me consultan mucho y digo, bueno, todavía tengo algunos alumnos que con mucho cariño me recuerdan y me hablan de repente y me mandan mensaje: mi título", ¿no? Y yo decía: "Uy, qué bonito, ¿se acuerda cuando era una burra de las fracciones? Mire, sí pasé", ¿no? Entonces, es muy bonito ese tipo de cosas, porque también te enriquece. Sí. Oye, y cuando dijiste a tu familia: "Consumatum est", me cambié, cuál fue la reacción? Pues, lo que pensaba, el grito al cielo realmente fue así de: "¿Cómo es posible todo el material que se ha invertido, el tiempo desperdiciado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con creación literaria? Te vas a eso no te va a dejar, o sea, escribir cuentitos, al rato vas a", lo típico, creo que es la óptica. Vas a agarrar las hojitas y las vas a poner en un sartén, ¿no? Y todo lo demás, eso no te va a dejar. Infortunadamente, parte de razón es porque todo aspecto artístico, pues, tiene su trabajo, ¿no? Tiene que llevarlo, es estar moviendo libros, estar viendo, si tiene buena recepción, es mucho trabajo, ¿no? Sin embargo, no puedo decir que me va mal, porque no, me va bien. Obviamente, todavía falta muchísimo para seguir creciendo y desarrollando, creo que eso nunca se detiene, es un proceso constante realmente. Pero, pues ahí vamos teniendo buena recepción de a poco y todo bien. Pero sí, en casa pegaron el grito al cielo. Ya después, Pero no cuando pudieron hacer nada para evitarlo. no, ya no me podían hacer nada, o sea, dije: "Los amo, los quiero, pero es mi vida, una disculpa, yo sé, en algún momento sé que podré retribuir, ¿no? De alguna manera, pero
no puedo con esto y no me siento yo. Entonces, ya cuando vieron que realmente estaba con creación literaria y que empezaba a ver resultados, que empezaba, les llegaba con calificaciones, les llegaba con que mira, tengo este proyecto, esto, que vieron, entonces como que ellos mismos dijeron, es feliz, Sí. no es ella, está bien, ¿no? Entonces fue así como, qué padre, sigue, entonces ya empieza, cambia afortunadamente esta perspectiva de negativa que hiciste, ¿no? A decir, te apoyamos, sigue adelante, pero si vas a ser escritora, sé lo mejor que puedas ser, ¿no? Entonces, afortunadamente, todo después fue aceptación. Y luego, o sea, tú escribes y dibujas, Correcto, ilustras, así es. ¿no? ¿Y tú ilustras tu obra escrita? Hay algunos cuentos que he llegado a ilustrar. Hice un cuento en su momento, bueno, una especie de decálogo que decía 10 formas de no morir con tu novio zombie, ¿no? Entonces, sí. Entonces, cómo mantener una relación con tu novio zombie y no ser comido en el intento, ¿no? Entonces, ese fue el primer cuento que ilustré justamente, que es como una especie de decálogo. Y pues vienen, ¿no? Ciertos elementos. Paso número uno, no hagas esto, no aquello, ¿no? Entonces está ilustrado justamente con imágenes, con los dibujos, con las ilustraciones para poder ¿Este complementarlo. lo tienes editado? Sí, salió en una fanzine, no me acuerdo si era La Morgue, la verdad es que ahorita no lo ubico bien, ya tiene muchísimo tiempo que lo publiqué, pero fue de los primeros. Estamos hablando que pues ya empezó, a trabajar desde el 2013 y ya publicaciones más fijas, profesionales y todo desde el 2015. Estamos hablando que ya son prácticamente 10 años de Que de trabajo de con trabajo continuo, efectivamente. y das clases, dices, ¿es También de docente? ¿En clases. dónde das Es clases? un instituto privado. Mm, Ujú. ya, ya, ya. ¿Y ahí es donde haces de todo un poco? Así es, así es. Y, por ejemplo, para la literatura, ¿no? En el universo de lo literario, ¿te fuiste inclinando hacia el terror o por la influencia que tenían los videojuegos que te habían gustado tanto? Sí, Sí. sí, siempre he tenido un rollo, una onda muy de lo del terror, muy de lo paranormal, lo esotérico, todo este tipo de cosas. Tenía una tía, que le gustaba mucho tirar las cartas, ¿no? Le gustaba mucho que las velas, que las calaveras, que los rituales. Entonces era así como de curiosear, ¿no? Todo este tipo de cosas era ver. Entonces de repente ella veía ahí un libro, que el Kybalión, que el Metatron y no sé qué tantas cosas. Entonces me empezó a llamar mucho la atención. Sumado con los videojuegos justamente que de terror, ¿no? Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis, todos este tipo de juegos que iban saliendo, que no son los únicos, porque también hay otras historias que me gustan mucho, como por ejemplo The Legend of Zelda, ¿no? Es Entonces, un clásico, ¿eh? sí, Sí, de claro. Nintendo. Y sí, no necesariamente es de terror, tiene partes de Exacto, terror, pero me gusta mucho su lore, todo lo que tiene, ¿no? Como tal. la fantasía. Entonces, sí, claro. Entonces, se suma. Empiezo con los libros, efectivamente empiezo a leer Crónicas Vampiras, Conan Reyes, empiezo a leer muchísimas cosas de Stephen King. Tengo la oportunidad que a mis manos caiga el libro de El Exorcista, ¿no? Entonces fue así de verdad de temblar, de decir: "Guau, es que sí". Entonces, es como se va inclinando. Efectivamente, creo que hubo muchas cosas que influyeron, también otras tantas como las películas, o sea, también tengo que mencionarlas, claro que sí, ¿no? Entonces, pues, Viernes 13, Chucky, ¿no? Pesadilla en la calle del infierno, Oye, ¿tú viste esta todo película de Hereditary? por supuesto, ¿Qué tal? es muy, muy buena. La verdad es que, también es el que tiene otra película que se desenvuelve en unas montañas y que el sol nunca oscurece, siempre es de día, ¿no? No recuerdo bien, pero la verdad es que el director es buenísimo, es muy impresionante, me gustó mucho la forma en cómo lleva las cosas, la fotografía que genera, los momentos, o sea, que no te invaden de los jump scare, ¿no? No se presentan así, sino que realmente te genera un miedo desde otra manera, ¿no? Abordando, adentrándose en tu psique, entonces se vuelve bastante importante. Sí, es una película, es una joya, la verdad, esa. De terror. Porque Exacto. yo te preguntaba eso porque justo, por ejemplo, estas, el terror muy gringo, o de repente se me hace muy decepcionante. Sí, claro. O el terror aquí, ese terror de
de la escena del búho, ¿no? Sí, claro. Eh, de repente es muy decepcionante, o siempre hay como un misterio, y luego aparece el monstruo, y el monstruo los corretea a todos y los mata a todos, y luego matan al monstruo y tan tan. Exacto. Y dices: "¿Qué pasa?". Y entonces de repente llega otro cine más o historias más profundas, ¿no? Que se pueden encontrar más en la literatura, ¿no? Por supuesto. Tal vez no han llegado al cine lo suficiente, donde hay un terror más profundo, más humano, ¿no? Por ejemplo, como mencionas, un terror más profundo como escritora y con las cuestiones que nos prepararon en la carrera de creación literaria, nos decían justamente que nosotros teníamos que abordar mucho la psique del personaje, ¿no? O sea, darle un trasfondo mental, nutrirlo de carácter, nutrirlo de defectos incluso para poderlo hacerlo. Entonces, ahorita mencionas que desde lo humano, por ejemplo, Babadook es una película muy interesante, ¿no? Entonces es esta historia donde está una madre con su hijo, ¿no? Y hay una criatura, hay un ser, aparece de repente un libro. Esta señora, de hecho, es escritora de cuentos o de historias infantiles, pero con la característica de los libros que hace son estos libros artísticos, didácticos, en donde sale el castillo, sale el muñequito, ¿no? Todo este tipo de elemento como tal. Y entonces, abre el libro, le llega un libro y entonces dice: "El niño, no lo leas". Entonces la señora dice: "Pero si es una historia, ¿quién la hizo? ¿Qué pasó?", ¿no? Entonces la lee y a partir de ese momento el niño empieza a tener como una especie de posesión, también la madre. Entonces están batallando con algo, con una criatura que al final de cuentas, para no spoilear a nadie, si no la han visto, que es buenísima, se los recomiendo. Es una película lenta, cosa que a veces también se complica por la cotidianidad tan vertiginosa que hay en nuestros días, pero si de verdad les gusta y tienen la oportunidad de verla, es una joya, ¿no? Y te das cuenta efectivamente que la batalla no es necesariamente un ser paranormal, sino hay algo más allí. Entonces es una joya la película. Sí, porque también en el terror se da mucho esto de la una visión muy judeocristiana, en donde la lucha del bien contra el mal siempre es, pone como los buenos, pues, los que no necesariamente son buenos, y a los malos como lo paranormal y lo cercano a lo natural, ¿no? Que es una visión del mundo bastante arcaica y bastante, cuestionable, diría yo. Sí es importante entender la balanza de entre el bien y el mal, pero el problema es cuando el mal viene de nosotros mismos. Ujú. La Entonces condición humana. exacto, exacto, ¿no? Entonces, realmente te pones a pensar y ves y dices: "Okey, no hay un demonio de por medio, soy yo", ¿no? Soy yo la que tiene los conflictos mentales, los conflictos emocionales, el malestar físico. Yo, por ejemplo, lo veo con una enfermedad. He tenido familia enferma de cáncer, tengo familia enferma con algún padecimiento mental o algo por el estilo, y yo veo y se vuelve su cuerpo, se vuelve una especie de prisión, ¿no? Una especie de sí mismos, y la enfermedad puede marchitar no solamente el cuerpo, sino el carácter, ¿no? La emoción, el alma. Entonces se ve bastante importante porque uno se da cuenta cómo esa persona dulce, tierna, amable, de repente te da el manotazo y te dice: "Déjame". O sea, no es que sea mala, es que ahí hay algo de por medio, ¿lo vemos? Entonces, sí es interesante. Oye, y justo estos elementos de la condición humana, ¿no? Del de lo complejo que es el ser humano, que se viaja desde lo más perverso, lo más oscuro, hacia lo más luminoso, lo más bello, lo más ético, ¿no? Está este gran espectro que es la condición humana. ¿Todo eso tú lo reflexionas en tu obra, en tus cuentos, en tu literatura de terror o de ciencia ficción? ¿Avanzas por esos lares? Exacto. Dentro de la carrera de creación literaria con profesores tan maravillosos como Armando Lanís, Gabriela Valenzuela, la maestra Adriana Azucena, o sea, realmente y me faltan muchísimos más por mencionar, ¿no? Hubo muchos elementos realmente aportativos, porque la carrera puede estar ahí, puedes decirte: "Toma este libro, este otro", pero al final de cuentas te dan el conocimiento a ellos, pero mucho también tú lo tienes que ir viendo, procesando, averiguando, ¿no? Entonces se va desencadenando todo este tipo de circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre propiamente? Pues tienes que nutrirte de aquí, de allá.
Dentro de los consejos que te mencioné justamente es desarrollar el personaje, ¿no? Lo que se denomina la ficha de personaje. Entonces, tú tienes que saber su nombre, tienes que saber su tipo de sangre, o sea, darle una construcción para que sea lo más humano posible, para que pueda ser tan verosímil que la persona pueda identificarse con él, ¿no? No hacerlos completamente perfectos. ¿Por qué? Porque el ser humano no es perfecto. Hay tanta imperfección, ¿no? En nosotros mismos que obviamente eso va a nutrir de carácter, de la psique al personaje. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Respondiendo a la pregunta, efectivamente, hay que nutrir el personaje, tiendo a nutrir el personaje, a lo mejor no lo hacía de una manera tan consciente como tal, ¿no? Que como en el libro ya se va apreciando, simplemente era por los ejercicios que nos dejaban en la universidad, por el cuento que yo hacía sola, ¿no? Por esto, por aquello. Entonces, se va dando esa oportunidad, se va nutriendo, se va desarrollando y eso hace que yo como lector me pueda reflejar, que pueda proyectarme entonces en ese personaje. O que ame a este otro o que de verdad deteste a este porque es un mula que le está haciendo la vida de cuadritos a esta otra persona. ¿Lo vemos? Entonces, realmente les ayuda muchísimo. Sí, tú detestas personajes, tú puedes construir un personaje que a ti te caiga mal. Sí, claro, tengo personajes que me caen gorda y y así de, lo voy a matar. No, a veces por gusto, a veces porque la historia lo necesita, ¿no? En este caso, pero sí he creado personajes que son detestables, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y qué tipo de historias te gustan a ti? ¿qué tipos de historia me gustan a mí? Bueno, A ti. yo soy mucho de terror, de horror. Sin embargo, también me gusta mucho lo que sería la magia. Amo la saga de Harry Potter, Mm. ¿no? Me encanta. Pero también me gusta la ciencia ficción, ¿no? Entonces, me acuerdo de películas así, Star Wars, por ejemplo, ¿no? Otras más que pueden estar allí. Pero también escribo de fantasía, de mitología, de magia, leyenda, em, erotismo incluso. Entonces, realmente mi panorama es muy amplio, pero sí tengo una tendencia a más al terror y al horror. Y en el terror y el horror, ¿qué como que en qué subgénero te insertarías tú? Por ejemplo, comentaste que uno de tus textos primeros, me imagino, es el de la novia del zombie, ¿no? O el zombie que es novio de Luigi. Sí. Y cómo sobrevivir a tu novio zombie, Exacto. ¿no? Pero ya que has madurado más y has escrito más, ¿hacia dónde te inclinas en el terror? Por ejemplo, ¿hacia dónde me inclino? Mm, me gusta un poco lo que conllevaría al horror body horror, ¿no? El cuerpo exactamente, el horror corporal, ¿no? Me gusta mucho porque al final de cuentas es una circunstancia que tú imaginas cómo el cuerpo se va distorsionando, cómo se va infectando, cómo se va deformando, todo este tipo de cosas causa inmediatamente que el cuerpo tenga una reacción, ¿no? Tú estás viendo una película, ¿no? Por ejemplo, con La Cosa, ¿no? The Thing, ¿qué sucede? O sea, tú estás viendo cómo se está deformando, cómo se está haciendo todo ese tipo de O esto de la circunstancias. sustancia, ¿no? Exacto, ¿no? También, ¿no? Entonces, se vuelve, ¿no? Este tipo de cosas se vuelven más real y dices, ay, no, ¿no? Hasta te puede causar urticaria o te puede dar una incomodidad. Entonces, me gusta mucho trabajar ese tipo de cosas, pero pues también puedo adaptarme, también lo que me va pidiendo la historia, ¿no? También lo que me voy inspirando, voy viendo referencias o algo, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros cuentos que escribí se llama El huésped del gato y es Pet del gato. El huésped del gato, correcto. Y es un cuento que se publicó en una antología virtual de la editorial Lengua de Diablo. Se publicó en 2015 en la antología Un viaje por la oscuridad, ¿no? Entonces la con Qué bonitos son eso. El huésped del gato, lengua de diablo, un viaje por la oscuridad. así es todo, o sea, Por todo terror, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con este cuento? Justamente es una chica que tiene un gato y estaba inspirado justamente en un gato mío, ¿no? Mi Dimitri. Dimitri se llama. Dimitri se llamaba.
Se llamaba, sí, ya me dejó hace 2 años. Todo termina azul. Sí, de hecho. Y entonces es una chica que tiene un gato, tiene a su familia y lo lleva porque empieza a sentirse mal, lo lleva al veterinario, pero del veterinario le dice: "Pásate", ¿no? Pero es un veterinario ahí bastante extraño, sospechoso, y de repente ve que como que tiene animales fuera del ordinario, o sea, no tiene un hámster, no tiene una serpiente, no tiene un perro, un gato, sino que hay cosas raras y hay una en particular, obviamente hago la referencia a El octavo pasajero, Alien, Ujú. ¿no? Entonces algo ahí y el gato en vez de salir bien, hay algo que le pasa. Oye, pero tú me sales corriendo de ahí, ¿no? Bueno, obviamente debe haber un conflicto. No que el veterinario tiene un crite de ahí en nos dice: "Vaya de". En sentido común, claro que sí, uno sale corriendo. Ahí el personaje dice: "Bueno, yo Sí, quiero que mi gato yo esté bien". quiero que mi gato esté bien, en lugar de buscarse a otra veterinaria, decide quedarse, ¿no? Que es parte del conflicto de la necedad. Hay un recurso dentro de la literatura que se llama los 3 avisos, ¿no? Entonces, te señalan que hay 3 advertencias, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, la primera advertencia es el personaje que ya desde el principio está súper raro, ¿no? Así como de, oye, algo no está bien aquí, este veterinario está medio mal, o sea, su Huele raro. forma, sí, o sea, está mal, sospechoso. Entonces ya te está avisando los sentidos. Otro, pues ya estás entrando y ves que hay animales que en tu vida habías visto cosas súper raras. Segunda advertencia, ¿no? Entonces la tercera advertencia se da cuando tiene la oportunidad de tomar a su gato e irse. La ignora. Normalmente dentro de las historias ignoramos esos 3 En la vida es en la así. vida real, Sí. híjoles, sí, hay quienes sí aplican de que pasa una, pasa 2, pasa 3 y tú ignoraste todo, ¿no? Pero, pues, en las historias necesita haber un Les conflicto. dicen red flags, ¿no? Está lo que es hoy en día red flags, correcto, ¿no? Pero en las historias, uno, pues, tiene que generar el conflicto, tiene que generar este chino de cosas. Exacto, si no, no hay historia, ¿no? ¿Qué pasa con Dimitri? ¿Qué pasa con Dimitri? Pues bueno, se enferma, ¿no? Se contagia, como tipo justamente del octavo pasajero, y al final termina haciendo de las suyas, termina devorando a su dueña, ¿no? Entonces, ahí está, todavía la antología existe, si no mal recuerdo, la pueden buscar ahí, Viaje por la oscuridad, de Lengua de Diablo. Está muy, muy bonita. Y una de las condiciones justamente era que tenía que decir en alguna parte del cuento un viaje por la oscuridad, ¿no? Entonces está bastante interesante. Entonces, vemos ahí realmente hay muchas cosas que pueden influir las películas, ¿no? Lo que sería, pues, en mi caso, los videojuegos, tomar un personaje, ¿no? Que obvio hay una diferencia, una cosa es que puede estar parecido, en este caso era en el gato, pero obviamente no era mi gato, porque si yo hubiera visto una reacción, por mucho amor, era o fuera por la ventana, ¿no? Entonces, realmente, entonces, en este tipo de cosas, pero, este siempre se puede tomar como ejemplo a alguien, pero al final de cuentas ese alguien no es el de la historia. Va a haber cambios, recordemos que se está ficcionando, ¿no? Entonces eso es algo importante. Y eso es, tener un mundo mucho más amplio, ¿no? Correcto. Oye, y, veo que incorporas elementos de lo que llamaríamos la cultura pop, ¿no? Mm. Y tú normalmente incorporas estos elementos, abordas estos universos que son, digamos, más conocidos, ¿no? Por un público, o de repente te metes en otras profundidades. Realmente hay que, para generar lo que se denomina verosimilitud, que es que yo lea y diga: "Ay, esto no es cierto, esto pura mentira", o algo que se vale, por eso existe la ciencia ficción, la fantasía, ¿no? Es, lo que se denomina como, em, licencia creativa, ¿no? Entonces, pues, te da chance, no hay problema, tú te puedes mal Tu viajar imaginación y es decir infinita. exacto, y decir que vuelo y que mi escoba, que me transformo en animal o exacto, la imaginación es tu único limitante, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando estás, utilizando, ese tipo de cosas para lo que sería la verosimilitud? Pues entonces ocupa recursos de la vida cotidiana, de la realidad, ¿para qué?
para que veamos que está este plano y que este plano en donde se está habitando el personaje, en donde está viviendo, en donde está ocurriendo su historia, ya sea de uno solo o del grupo que lo acompaña, digas, ay, pues es que es, o sea, está pasando en México. Exacto. Ah, entonces, México existe. ¿Ok? Ah, bueno, pasó durante la época de la revolución. Ay, es que sí hubo una revolución, Perfecto. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ocurre o se genera estos recursos para poder también nutrir lo que sería entonces el espacio, el tiempo, la verosimilitud y un montón de herramientas más que sirve, que ayuda justamente a anclar a la realidad. ¿Para qué? Para que digas, ok, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, fue tan escandaloso en su momento el Código Da Vinci de Dan Brown? Ajá, porque hace mención a lo del Vaticano, hace mención a María, ¿no? A la descendencia de Dios. Entonces, se hace un boom porque empieza y te lleva por un museo, te lleva por calles, te lleva por ciertas ubicaciones. Entonces, se genera todo un escándalo y demás, y pasan de creer que es ficción a es realidad. ¿Qué tanto de ficción o no? Bueno, ya el autor sabrá y toda su investigación que hizo, ¿no? Pero se hizo un boom. ¿Por qué? Porque escandalizó tanto debido a tantas circunstancias, tantos recursos reales de este plano, ¿no? Del que tú y yo ahora habitamos, que los lleva a la novela, ¿no? Entonces, sí, claro, puedes hacer cosas maravillosas. Sí, eso está muy bueno. ¿Y dónde podemos leerte? Además de la antología, ¿es un viaje, un paseo por la oscuridad? Es una antología, está, sí, un viaje por la Ve oscuridad de Lengua de Diablo. además de ese, ¿dónde más podemos leerte? ¿Dónde podemos conseguir tus libros He tenido buenos? la fortuna de participar en muchísimas antologías, tanto nacionales como internacionales, virtuales y físicas. Entonces, realmente, es buscarle, ¿no? Y ahí meto y pongo ahí, Sí, Mónica como Montoya, Montoya y está, por aparece. ejemplo, sí, ¿no? Entonces, hay una editorial que es Cañi Editorial, ¿no? Que tiene la posibilidad de catálogo, gratuito y es virtual, ¿no? Entonces, ahí he participado en muchas antologías, como por ejemplo, la de Insectos en la minificción, Ventanas en el mundo, ¿no? Una de, obviamente, insectos, otra de ciencia ficción como tal. Entonces, hay varias antologías realmente, tanto digitales como físicas. Pero afortunadamente en 2013 logró publicar, gracias al sello de la UAP y Ficción Express, lo que sería este libro, que es de minificciones, El infierno de la locura, ¿no? Este libro, si me permites señalarlo, habla con respecto justo a lo que yo le denomino como las psicopatías literarias, ¿ok? Psicopatías literarias. Psicopatías literarias, es decir, las psicopatías, las enfermedades mentales dentro de la literatura, ¿no? Entonces, esto se vuelve bastante interesante porque justamente, ¿cómo surge el libro? Afortunadamente mi editor, Fernando Sánchez Clelo, me dice: "Oye, vamos a ver si se puede hacer la posibilidad de un libro, vamos a checarlo, mándame el manuscrito". Le mando el manuscrito, me dice: "Okey, vamos a empezar a ordenar esto". Logramos descubrir que justamente, y es ahí cuando me doy cuenta que mis personajes, pues, tienen este aspecto psicológico, ¿no? Y entonces me dice: "¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es ordenarlo de tal forma en que pueda generarse como apartados de ciertas enfermedades mentales, que es un elemento muy recurrente en tus personajes". Entonces, ahí se hace la labor, ¿no? Y el libro, pues, tiene 6 padecimientos mentales: el histrionismo, los sociópatas y psicópatas, obsesivos compulsivos, perversos narcisistas, esquizofrénicos y ensoñadores excesivos, ¿no? Entonces, todo un paisaje, obviamente no se compara, son muchísimas enfermedades mentales las que pueden existir, ¿no? Pero realmente, entonces, se logra hacer eso. Ha tenido buena respuesta y me ha dado mucho conocimiento, ¿no? No solamente prepararme y estudiar y entender más lo que serían estos padecimientos, sino también para proyectarlos en los cuentos, en los personajes, ¿no? En estas historias, en estas minificciones en particular. Entonces, se retrata bastante bien. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo tengo ahorita, lo que sería en Mercado Libre, está, allí, ese es directamente conmigo, o lo pueden conseguir en el catálogo de Fenalem, próximamente esperemos que en Amazon.
Muy bien. ¿Y Así. la UAP no lo distribuye? La UAP no la está distribuyendo ahorita, no he visto que lo pongan en el catálogo, pero cuando están las ferias y están el stand de la UAP, efectivamente también lo pueden encontrar ahí. Ah, muy bien. Correcto. Pues qué bonito, qué agradable. Oye, ahorita que leías estas psicopatías, parecen también rasgos de lo humano, ¿no? Es que lo son, Todos tenemos algo de eso, ¿no? El efectivamente. problema es cuando una se profundiza y se instala y nos metemos allí. Por ejemplo, tenemos el psicópata megalómano, Donald Trump, ¿no? Y pues ahí está la bronca, ¿no? Sí, correcto. Pero todos los seres humanos en el amplio espectro, ¿no? El amplio abanico que tenemos en la formación de nuestra personalidad, pasamos por ahí. Y tienes total razón, porque hoy en día no existe nadie que se salve de tener una psicopatía. Infortunadamente, cuando hablamos de enfermedades mentales, inmediatamente pensamos en las peores, los sociópatas, los psicópatas, en la esquizofrenia, podemos pensar en todo este tipo de La cosas. demencia, ¿no? Exacto, la demencia, ¿no? O sea, tantas cosas que realmente pueden ser aterradoras y me ha pasado encontrar que dicen personas, ay, qué miedo, ¿no? Y realmente hay cosas que no son tan agresivas, que son controladas, hay otras que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los apartados justamente que son los ensoñadores excesivos, es de las enfermedades aparentemente más nobles, ¿no? Porque, por ejemplo, todos fantaseamos, todos nos vamos y de repente ya estamos pensando en que quiero estar en la playa y ahí te estás imaginando. El problema de un ensoñador excesivo es que no puede aterrizar a la realidad tan fácilmente o no lo logra. ¿Sí lo vemos? Entonces, bueno, retomando, ¿qué sucede? Todos hoy en día tenemos algo. Mínimo puede ser neurosis, que genera frustración cuando algo no sale de acuerdo a lo que planeamos. Puede ser histeria, puede ser depresión. Hoy en día la ansiedad está todo lo que da, ¿vale? Y un montón de cosas. Obviamente hay otros, ¿no? Ya muy complicados, como decíamos, lo que sería la psicosis, ¿no? Los brotes psicóticos, el borderline, por ejemplo, que es uno mucho más complicado que la bipolaridad, ¿no? Entonces, realmente sí, es un universo. La mente es un universo. Sí, es que la dinámica de la sociedad, ¿no? La dinámica de una sociedad dividida en clases y donde hay explotación y donde hay pobreza y donde hay guerra y donde hay una dinámica de trabajo hiperacelerada, ¿no? Donde hay desigualdad. Y no me refiero a una sociedad en particular, sino el mundo se configura de esa forma. Eso es terror, eso sí es terror. Y Sí, está claro. aquí. Y entonces eso nos pone así, ¿no? Nos vuelve locos. Sí, por supuesto. La sociedad está desquiciada por infinidad de cosas. Por eso es importante transformarla, hacerla más humana, ¿no? Así es. Tan solo, por ejemplo, la falta de sueño, yo veo personas que duermen solamente 2, 3 horas al día. La falta de sueño es uno de los factores más importantes que genera padecimiento mental, ¿no? Entonces tienes que dormirte al menos 6 horas, 8 serían lo ideal, ¿no? En el caso de las mujeres necesitamos de 10 a 11 horas de sueño. Entonces, por nuestras hormonas, por nuestro tipo de organismo, todo este tipo de cosas. Pero los varones tienen que ser 8 horas preferentemente, no 2, no 3. Pero la dinámica del capital y el trabajo no te permite. No, claro, no. Y las preocupaciones del día a día, ¿no? O sea, estás despierto a las 2, 3 de la mañana pensando en, híjoles, tengo que llegar a quincena, a lo mejor me corren del trabajo, tantas cosas. Sí, efectivamente, es una cosa decirlo, pero ya proyectarlo, llevarlo a un hecho, se vuelve más complicado. La literatura nos ayuda para entender, suavizar, disfrutar este mundo. Claro, te ayuda a reflexionar, te ayuda a imaginar, te ayuda a aterrizar a la realidad o mal viajarte por completo. O sea, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Hay un libro que se llama Medusa en terapia, de una muy querida autora y colega amiga. Y dice, es bastante interesante porque ella señala también desde el aspecto psicológico, ajá, en donde te muestra y te dice que todos estamos peleando con algo que se denomina la medusa, que todos tenemos una medusa interna. Y esta medusa se retrata a través de los pecados capitales. Tu ira, tu enojo,
tu gula, la lujuria, todo ese tipo de cosas con las que estamos peleadas. Hay algunas que dominan más sobre otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres una persona sumamente explosiva, ¿qué sucede? Pues entonces tienes que trabajar con lo que sería la ira y tienes que cortarla, ¿no? Entonces te dice que para cada pecado capital hay una contraparte que te va a ayudar a equilibrarlo y que puedas ir cortando esas serpientes para llegar a una estabilidad. ¿Qué sucede? Es muy psicológico, te hace reflexionar y dices, ay, no, sí, soy muy iracundo, ay, no, soy muy goloso, ay, sí, soy muy esto, aquello. Entonces te vas dando cuenta. Pero pues también hay otros libros que te van a ayudar a fantasear, ¿no? Que te van a llevar a otros mundos. ¿Cuántos no hemos querido o cuántos en su momento de niños no nos llevaba, por ejemplo, a querer viajar por el universo, ir a la luna, ir a algún planeta, ¿no? Entonces realmente puede hacer de todo. Te puede llevar a la realidad de una forma tan increíble y impresionante o te puede hacer viajar. O sea, tiene Como al Quijote. exacto, ¿no? El Principito, por ejemplo, también. Sí. Mónica, ¿con qué reflexión final nos despedimos de nuestro auditorio? ¿Qué última reflexión les compartes a quienes nos estén mirando? Okey, ¿qué última reflexión? Por ahora. Pues, por ahora continuará. Bueno, creo que lo más importante es realmente, uno, hacer lo que quieras, ¿no? Hacer lo que de verdad te haga feliz. Si logras hacer que lo que te gusta se vuelva tu trabajo, de verdad vas a ser muy feliz. Creo que eso sería lo primero, una de las primeras cosas más importantes. Si logras acoplar lo que te llena, lo que te nutre, lo que te da vida, con tu medio de trabajo, estás de las de ganar. Segundo, cuiden muchísimo su salud mental. Nos preocupamos que ya me duele aquí, ya me duele allá, pero cuando te duele la mente, el alma, también hay que cuidarlo, ¿no? La salud mental es algo bastante importante, eh, que muchas veces ignoramos, y nos da señales, ¿no? El brincocito del ojo ya te está dando una señal de ansiedad. Claro. Entonces, de repente, no sé, la pancita ya te está doliendo. Ay, es que ahí ya hay mucho estrés, ¿no? Entonces, realmente creo que esto es bastante importante. Y pues, ¿qué? Todos dicen de poetas y locos, todos tenemos un poco, pero tú sabes qué tipo de loco quieres ser, si uno feliz y cuidado o no. Claro. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Mónica Montoya, escritora, dibujante, gamer, ilustradora y docente. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por Gracias a compartir ustedes. tu conocimiento, tu trabajo y pues seguiremos. Hay que buscar Mónica Montoya, allí hay que googlear para leer la obra, Así es. eso del el gatito Shostakovich, Dimitri. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer. Ustedes, allá en su casita, píquele al botoncito del dedito para arriba, comparta el enlace, lea mucho, busque cuentos, busque narraciones, viaje con su imaginación y recuerde siempre discutir de todos los temas apasionadamente, pero con respeto, con todos nuestros compañeros y compañeras en el trabajo, en el taller, en el barrio, después del partido, discutir sobre política, discutir sobre religión y discutir sobre mucho fútbol. Y también sobre juegos y videojuegos, y sobre todo lo que ustedes quieran, porque eso se necesita, la gran conversación, para hacer una gran transformación. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.